Hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy, dando inicio a la celebración de la Semana Santa, puedo decir que hemos llegado a lo que podemos llamar el umbral de la última semana de Jesús, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Hay momentos en la vida de todos nosotros que son una mezcla, lo dulce y lo amargo. En cierto sentido, así fue la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora en la semana de la pasión del Señor y en los grandes acontecimientos de dicha semana. Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Llegó a la ciudad en esta forma para mostrar que no tenía miedo al poder y a la maldad de sus enemigos en Jerusalén. No quiso entrar de incógnito en la ciudad como quien no se atreve a dar la cara. Llegó a la ciudad de Jerusalén en esta forma para mostrar que no se sentía deprimido o turbado ante el pensamiento de los inminentes padecimientos. No solo llega en público, sino también con rostro sereno y tranquilo, triunfal. Nuestro Señor Jesús con este acto certifica su identidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Rey. Pero este Rey es un Rey distinto a los reyes de este mundo. Posee unas cualidades que lo llevan a distinguirse y diferenciarse de todos los demás, y que nos llevan, por tanto, a poner toda nuestra fe y salvación exclusivamente en Él. ¿Cuáles son estas cualidades que lo hacen distinto a Jesús? Acompáñame en esta mañana a meditar en estas cualidades. En primer lugar, Jesús es distinto porque Él es Dios y es el dueño de todo. Les invito a que me acompañen a leer en Marcos capítulo 11, versículos 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Notamos en estos versículos cómo el Señor preparó anticipadamente los detalles de su entrada en Jerusalén. Para ello, envió a 2 de sus discípulos para que le trajeren de la aldea un pollino sobre el cual iba a entrar montado. Los que entienden del asunto dicen que el pollino de asno es un animal difícil de domesticar para ser montado. Por lo tanto, cuando el Señor lo montó, el animal se comportó de una forma dócil. Esto fue evidentemente un milagro que demostró el poder del Señor sobre la creación animal. Pero a la vez, era una lección que el Señor se proponía enseñarnos a cada uno de nosotros, que un animal dedicado a un propósito sagrado no debía haberse usado antes para tareas cotidianas. Esto servía para resaltar que esta entrada que Jesús estaba realizando en Jerusalén se revestía de un carácter sagrado. Hay otro hecho que también nos llama la atención. Cuando Jesús envió a sus discípulos para buscar el pollino, les encargó que dijeran al dueño del animal que el Señor lo necesitaba. Nos preguntamos, ¿puede necesitar el Señor algo de los hombres? Lo cierto es que Él tiene todo cuanto necesita. Él es Dios y no depende de nadie. Sin embargo, en su humillación se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. El pollino era prestado, como lo habían sido las barcas que usó en Galilea, la casa donde se hospedaba, en el aposento donde celebró la última cena con sus discípulos,
o incluso el sepulcro donde colocaron su cuerpo muerto. Sin embargo, recordemos, nada es nuestro. Lo único que somos es mayordomos de los bienes de Dios. No nos debemos olvidar de eso. No debemos actuar como si nosotros fuéramos los dueños de las cosas. No somos dueños de nuestra vida. Por eso, no podemos disponer de ella como querramos. Ni somos dueños de nuestro dinero para disponer de él sin tomar en consideración a los necesitados o a la iglesia. Jesús es dueño de todo por derecho propio, porque como dice Juan en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Es Jesús el dueño de tu vida? ¿Vives como uno que reconoce que todo lo que tienes es de Jesús? Sea nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras habilidades y destrezas. No hay rey en la tierra que sea dueño de todo, excepto nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace distinto de todos. Jesús es distinto en segundo lugar porque Él se merece obediencia. Marcos capítulo 11, versículos 4 en adelante nos dice: fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Cuando los discípulos ejecutan la orden de Jesús, todo sucede tal y como lo había dicho. El animal estaba atado a la puerta, y cuando hicieron el intento de llevárselo, fueron cuestionados por su acción, y bastó con decir que el Señor lo necesitaba para que se lo pudieran llevar. Marcos nos destaca que los discípulos repiten las palabras de Jesús, es decir, no hablan por sí mismos. Es la palabra de Jesús la que resuelve cualquier dificultad que se plantea. Los discípulos obedecieron con prontitud lo que les ordenó Jesús. Él esperaba obediencia y recibió obediencia. Esa obediencia de los discípulos pone a Jesús sobre todos los demás reyes y personas en autoridad en el mundo. Los reyes del mundo reciben obediencia por causa de su oficio o por delegación de Dios. Jesús recibe obediencia por quién es Él en sí mismo. Él es Señor. Él es Dios sobre todas las cosas. Le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿obedecemos los mandamientos de Jesús con prontitud? ¿Le damos obediencia por quién es Él? ¿Qué te motiva a obedecer y vivir como cristiano? En tercer lugar, Jesús es distinto a otros porque Él es digno de adoración. Marcos capítulo 11, versículo 7 en adelante nos dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Una vez que es llevado el animal a Jesús, dado que al no haber sido montado, carecía de montura, los discípulos disponen sus propios mantos para que Jesús se sentara sobre estos. Aunque el pollino nunca había sido montado antes, no rehusó llevar a su Creador a Jerusalén.
El Señor cabalgó a la ciudad sobre una alfombra de mantos y ramas de palmera, mientras resonaban en sus oídos las aclamaciones de la multitud. Por un momento, al menos, fue reconocido como rey. La gente clamaba, «Hosana», lo cual significa originalmente, «Salva, te rogamos». Quizá la gente estuviese significando con ello, «Salva, te rogamos de nuestros opresores romanos». Luego dice, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Un claro reconocimiento de que Jesús era el prometido Mesías. Así hemos de darle nuestro aplauso, pero sobre todo nuestro corazón, ya que es nuestro Salvador. En estos días, preguntamos a un familiar no creyente, ¿por qué no se había vacunado? Y la respuesta fue, porque es la marca de la bestia. Para el hombre es fácil rechazar la vacuna pensando que es la marca de la bestia. Antes que recibir a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón, que lo libra de la bestia. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. La aclamación que hicieron es triste cuando se toma en cuenta que no sabían lo que decían. Buscaban a un Mesías que les librara del yugo romano. No entendían nada del Mesías sufriente que había venido para librarles de sus pecados. Se decepcionaron de él cuando murió en una cruz en vez de sentarse sobre el trono de su padre David. Y termina esta aclamación, Hosana en las alturas. Un llamamiento a alabar al Señor en las alturas de los cielos, o petición a Él para que salvase desde las alturas de los cielos. Jesús es alabado por la multitud al reconocer a Jesús como el Mesías, quien posee sangre real. Él es llamado Hijo de David, por tanto heredero del trono de David como rey. Ningún rey es digno de adoración. Serán dignos de respeto, pero por su oficio, pero jamás dignos de adoración. Esto hace a Jesús distinto a todos los demás. ¿Usted le adora con todo su ser a Jesús? ¿Haces las cosas con miras a adorar a Jesús? Jesús es distinto en cuarto lugar porque su carácter es puro. Cito al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 4 en adelante. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, «Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Terminamos leyendo Marcos capítulo 11, versículos 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El aspecto externo de este triunfo era muy modesto, pues entró sentado en un pollino prestado, nació en un establo prestado, navegó en una barca prestada, comió la Pascua en un aposento prestado, fue sepultado en un sepulcro prestado y entró montado en un pollino prestado. Sin lugar a dudas, esta descripción que Marcos nos hace de la entrada triunfal de Jesús tuvo que haber sorprendido mucho a sus primeros lectores romanos. Ellos estaban acostumbrados a otros tipos de desfiles triunfales cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César. Pero en contraste con todo esto, el Señor Jesucristo iba montado en un asnillo, sin prisioneros ni riquezas. Esto servía para mostrar con claridad que Él se estaba presentando como el príncipe de paz,
y el Salvador humilde. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He ahí la clave para vivir como mansos y humildes. Aprender de Jesús. Mi estimado hermano y hermana, pon tu mirada en Jesús. Mira cómo vivió, cómo habló, cómo reaccionó ante los insultos. Cada uno de nosotros miremos a Jesús y seremos mansos y humildes. Recuerda que Jesús es Rey, pero es un Rey distinto a cualquier rey de este mundo. Solo Él es Dios, es dueño de todo, merece obediencia por quien es en sí mismo. Merece nuestra adoración y es puro en su ser. Termino esta pequeña reflexión con dos preguntas. ¿Es ese Jesús a quien nosotros amamos? ¿Es Jesús tu Rey y Salvador? Que Dios te bendiga, mi estimado hermano y hermana. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya, parece que de oírla se
es esa historia, mi tema ya en la gloria.